esta nueva clase vamos a tratar sobre los otros huesos del cráneo. El tema a tratar sigue siendo los huesos del cráneo y el objetivo es identificar la ubicación y estructura de los huesos de la cabeza para comprender cómo se relacionan y protegen al cerebro. El hueso occipital es el que se encuentra en la parte postero inferior y media del cráneo, detrás del efenoides y encima del atlas o primera vértebra cervical. Se articula además con los parietales y con los temporales por los lados. El hueso occipital es un hueso del cráneo plano, impar, medio y simétrico, de forma romboidal, que presenta dos caras, una póstero inferior y una antero superior, 4 bordes, 2 superiores o parietales, 2 inferiores o temporales, 4 ángulos, superior, inferior y 2 laterales. Este es un hueso que tiene una forma de rombo y ocupa la parte posterior del cráneo. Posee un agujero por el cual pasa parte de la médula espinal. Vamos a estudiar en este caso la parte posterior o exocraneal. Presenta las fosas occipitales, superiores o cerebrales. Estas fosas están limitadas por la cresta y canales que en la parte media forman la protuberancia occipital interna. Es esta que observamos aquí en medio, donde se inserta la hoz del cerebro, la tienda del cerebelo y la hoz del cerebelo. Las fosas occipitales inferiores o cerebelosas se encuentran por delante del agujero occipital, que está limitada por una superficie basilar que se articula con el efenoides. En la parte inferior de esta encontramos el canal basilar, por el que pasa el bulbo y la protuberancia raquídea. Hacia arriba encontramos un canal medio que separa las fosas cerebrales, es el canal longitudinal, donde se aloja el seno longitudinal superior del cerebro. Un canal que separa la fosa cerebral de la fosa cerebelosa en el canal lateral donde se aloja el seno lateral. Desde la protuberancia se extiende hacia el agujero occipital la cresta occipital interna, donde se inserta la hoz del cerebelo. A cada lado del agujero occipital se encuentra el agujero condilio anterior, que da paso a los nervios hipogloso mayor. Esta parte es muy importante porque esta es la que va a tener contacto con las partes del cerebro, ya sea en cualquiera de sus hemisferios. Parte anterior o exocraneal. En esta parte también se la denomina porción escamosa o concha. En esta parte encontramos unas líneas curvas, la línea curva occipital superior y la línea curva occipital inferior. En la línea curva occipital superior se inserta la aponeurosis epicraneal y los músculos occipital, trapecio, esternocleidomastoideo, el esplenio de la cabeza. En la línea curva occipital inferior ya se insertan los músculos recto, mayor y menor de la cabeza. Luego encontramos el agujero occipital o agujero magno, que es el que permite el paso al bulbo raquídeo y a las arterias vertebrales. También pasan por él nervios espinales y raíces ascendentes del nervio hipogloso. En el centro de la concha o escama del occipital se encuentra la protuberancia occipital externa, que presta inserción al ligamento cervical posterior. Por debajo de esta protuberancia está la cresta occipital, en la que se inserta el ligamento cervical posterior. A los lados del agujero occipital están los agujeros condíleos, que dan paso a la vena emisaria
un agujero, y el otro se articula con las cavidades glenoides del atlas, que es la primera vértebra cervical. Hueso esfenoides. Es un hueso impar situado en la parte de la base del cráneo que forma parte de la estructura interna profunda de la cara, de las fosas nasales y de los huesos propios del cráneo. En él se encuentra la silla turca, donde se aloja la glándula hipófisis. Se encuentra entre la porción horizontal del frontal y la porción basilar del occipital, y las porciones escamosa y petrosa del temporal. Presenta un cuerpo central, 6 prolongaciones laterales, 2 alas mayores, 2 alas menores y las 2 apófisis pterigoides. En la imagen vemos en dónde más o menos está ubicado el hueso esfenoides. Este hueso esfenoide presenta unas alas mayores. Estas alas mayores son las que van a articularse con el temporal y prestan inserción al músculo temporal. Luego encontramos una superficie rugosa que sirve para articularse con el frontal. En su cara anterior u orbitaria, que forma parte de la pared externa de la órbita. Esta es una parte de la ala mayor que forma parte de la parte externa de la órbita. Luego encontramos la cresta anterior, que se une a la cresta de la cara inferior para formar un pico o rostrum. Entonces nos podemos dar cuenta que este hueso tiene forma de un murciélago. Por debajo de la lámina o pico está la cresta vertical y la cresta anterior del esfenoides. Estas se articulan con la lámina perpendicular del etmoides. En la parte superior encontramos una lámina horizontal delgada y cuadrilátera, que es donde se posa la glándula hipófisis. ¿Ya? Esto se encuentra en el cuerpo del esfenoides. A cada lado de la línea media se encuentran los senos esfenoidales. Estos espacios que se observan aquí son los senos esfenoidales. El esfenoides visto de arriba presenta un cuerpo con una superficie cuadrilátera, como ya dijimos anteriormente, y en donde se posa la glándula hipófisis. Luego encontramos detrás del limbo un canal transversal, que es el canal óptico, que se dirige hacia el agujero óptico de cada lado y dan paso al nervio óptico. En la parte inferior encontramos una excavación profunda que se llama fosa pituitaria o silla turca, que aloja a la hipófisis. A cada lado de la silla turca está limitada por la apófisis clinoides anteriores y posteriores. El esfenoides visto por la parte de atrás presenta las apófisis pterigoides, que presentan 2 alas, una ala externa y una ala interna. La ala externa, que se relaciona con el músculo pterigoide interno o masticador, y la ala interna, cuya cara interna forma parte de la pared externa de las fosas nasales. Luego encontramos en la base de la apófisis pterigoide un conducto llamado conducto vidiano o conducto pterigoideo, por el que pasan las siguientes estructuras: el nervio petroso profundo, el nervio petroso mayor, el conducto vidiano, el nervio vidiano y el nervio facial. Hueso etmoides. Es un hueso irregular impar situado en la parte media anterior de la base del cráneo, encajado parcialmente en la escotadura etmoidal del hueso frontal. Es un hueso de la cara y del neurocráneo. Tiene 3 partes: la lámina horizontal, la lámina perpendicular y las láminas laterales que se desprenden de los extremos de la lámina vertical. En la imagen podemos observar, ahí está la lámina vertical, la lámina horizontal y las masas laterales. La lámina vertical
también llamada lámina perpendicular del etmoide, se articula por su parte superior con la espina nasal del frontal y con los huesos propios de la nariz. Es decir, que este es un hueso que forma parte de la nariz, que permite el ingreso del oxígeno y otros gases a nuestro cuerpo. La lámina horizontal. La lámina horizontal presenta una cara superior que está en relación con los centros nerviosos y está dividida en dos partes, una derecha y otra izquierda, por la apófisis crista galli. Esta parte derecha, una parte derecha se llama lámina cribosa y la otra canal etmoidal u olfatorio. Presenta 3 hileras de agujeros olfatorios que sirven por las que pasa la prolongación de la dura madre, el agujero etmoidal por donde pasa el nervio nasal interno. Y luego encontramos las masas laterales, también se conocen como laberintos o masas esponjosas, que contienen celdas aéreas. Estas masas laterales están todas acribilladas a manera de sedazos, contienen innumerables agujeros. Forman parte de la pared medial de las órbitas y de las paredes laterales externas de las fosas nasales. Se articulan con los huesos unguis, con el hueso frontal, con la apófisis orbitaria del hueso palatino y con el cuerpo del esfenoides. En conjunto, este hueso forma parte de las órbitas, forma parte de las fosas nasales y también forma parte del encaje del resto de huesos que forman el cráneo.